Que el Señor Jesucristo te bendiga. A través de la salvación de tu alma es mi deseo más sincero. Que la gracia del Señor Jesucristo sea derramada sobre ti, hermano que has obedecido el Evangelio. Este espacio de correo bíblico busca que ambos grupos, el que no ha conocido al Señor y tú y yo que le conocemos, seamos bendecidos por la palabra de Dios. Pero recuerda que todo es resultado de obedecerla. Así que sin más preámbulos, me dirijo a ti. Adán Arias es mi nombre y deseo que este tu espacio de correo bíblico te traiga más que bendición, fortaleza de parte del Dios del cielo. Invoquemos el nombre de Jesucristo, por favor, y pidamos de Él su ayuda. Bendito Padre eterno, Señor Jesús, maravilloso, incomparable Rey, insondable en amor, inmedible en gracia. Tú que haces grande al hombre pequeño, y pones, Señor Jesucristo, en tronos con los príncipes de tu pueblo, aquel que está en el muladar, digna de tener misericordia, y aquella persona que es resistente a corresponder a ti, resiste tu gracia y tu amor, sea convencida por medio tuyo. Tu Espíritu Santo, que es el que convence al hombre de pecado, justicia y juicio, también se manifieste por medio de estas ondas radiales, sea el instrumento para que lo haga. Te ruego que tu palabra no vuelva vacía, sino que sea prosperada, y que tú nos fortalezca a tu pueblo. Gracias por el honor de servirte y porque me das la dicha de tener la convicción de que tú me oyes y nos oyes. Gracias, Señor Jesucristo, por el perdón de mis pecados en tu nombre y de cada uno de los hermanos. Que esto reveles a cada oyente que aún no te ha querido conocer o no te conoce. Gracias por oírnos. A tu nombre la gloria. Aleluya. Oseas 11:2 dice así: Y cuanto más yo los llamaba, mucho más se alejaban de mí, ofreciendo sacrificios a los Baales y adorando a ídolos. A esta reflexión la he titulado Una explicación de Romanos. Romanos es la médula de la Biblia, es la carta más importante del Nuevo Testamento, y en ella se encuentran todas las doctrinas fundamentales para la salvación del hombre, que está en pecado y está destituido de la gloria de Dios. No es la presentación del Evangelio del apóstol Pablo a los romanos, sino la explicación del Evangelio a la iglesia en Roma, gentiles convertidos y también judíos convertidos al Evangelio que moraban en aquella ciudad. Romanos entonces empieza con la presentación bien definida y diáfana del ministerio del apóstol Pablo. Sí, Romanos capítulo 1, versos 1 al 17. Es la introducción donde Pablo le dice a la iglesia que la iglesia es llamada a ser de Jesucristo, verso 6, y que él fue llamado a ser apóstol, también siendo él de Jesucristo, obviamente. Pero 5 temas o 5 divisiones tiene la carta de los romanos. La primera división, capítulos 1, verso 18 al capítulo 3, verso 20, cuyo tema clave es condenación. Sí, explica por qué esto es así. Aquí en este segmento la ira de Dios se revela contra la humanidad depravada y pecadora. Pero la segunda división, que va desde el capítulo 3, verso 21, hasta el capítulo 8, 39, verso, el tema clave es salvación. Y aquí contesta el apóstol la pregunta: ¿cómo salva Dios al hombre condenado? Sí, entonces está implícita la justicia de Dios revelada al hombre. En la tercera división del capítulo 9, versos 1 al capítulo 11, verso 36, el tema clave es la vindicación. Muestra el panorama antes, hoy y después de la nación de Israel. Entonces, muestra qué sucedió, sucede y sucederá con Israel. Muestra la iglesia e Israel, que son una misma cosa. Y muestra la iglesia, sí, que es la continuación del pacto con los judíos. Entonces, en este tema se expresa la sabiduría de Dios revelada a Israel. En la cuarta división del capítulo 12, verso 1 al 15, verso 33,
El tema clave es exhortación o consejos y muestra cómo debe vivir el que ha sido salvado. Sí, ¿qué diferencia ha hecho esto en mi vida? ¿Cómo debo vivir en medio de un mundo depravado y pecador? ¿Y cómo, luego de estudiar Romanos, debo actuar? Ahora se expresa la voluntad de Dios revelada a la humanidad y a la iglesia. Pero la quinta división, que está en el capítulo 16, presenta como tema clave la conclusión. Manda recomendaciones y saludos personales. Un paseo por el Salón de la Fama de hombres y mujeres que contribuyeron a la expansión del Evangelio y que no están en Hebreos y que aquí los toman relieve hombres insignificantes, entre comillas, poniéndolos en alto por causa de la obra en el Señor, por y para el Señor y su iglesia. Entender esto entonces nos puede hacer entender el pasaje de Oseas, que Dios en su misericordia y amor al pueblo de Israel siempre le llamaba y le llamaba y le llamaba, pero ellos más y más y más se alejaban en pos de ídolos, en pos de dioses hechos con mano de hombre, que tienen oídos y no oyen, manos y no palpan. Es la realidad que pasó con el pueblo de Israel, pero al día de hoy está pasando igual con la humanidad pecadora. Dios le sigue llamando a través del Evangelio, pero el hombre no ha querido entender que el Dios vivo no necesita ser representado por imágenes de talla. Sí, desafortunadamente el hombre ha sido mal enseñado y no lo entiende. Pero tú, amigo, que sigues esas deidades, déjame decirte algo que la Biblia dice en Isaías 40, verso 10 en adelante, dice así. Y quiero que tú lo leas, pero luego en uno de los pasajes dice, ¿qué imagen le compondréis al santo? Es decir, que un Dios tan grande y majestuoso no puede ser representado por ninguna clase de imagen. Sí, él dice en su contexto, ¿quién midió las aguas en sus manos y con 3 dedos juntó todo el polvo de la tierra? Pensa los montes en balanzas, los collados. Dice, tal es la grandeza de su poder y su fuerza. Todas las naciones le son tenidas por nada. Convierte a las naciones en una menuda gota de agua, perdón, que sale de un cubo. Y empieza a describir al hombre frente a su grandeza. Y luego es que dice él, ¿qué imagen le haréis? ¿Qué imagen le compondréis al santo? Es decir, que el Señor no quiere que tú hagas una imagen creyendo que estás hablando con Él, porque esto no pasa así. Esto en realidad ofende al Dios del cielo. Tu Biblia sí dice así, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Y sigue narrando la descripción del primer mandamiento. Pero luego sigue diciendo en el segundo mandamiento, dice también, amarás a tu prójimo. Y luego esto empieza a decir, no tendrás dioses ajenos con D minúscula delante de mí, ni le adoraréis ni le honraréis. Así vienen los 10 mandamientos, pero el segundo fue omitido por algunas personas. Pero el texto original en la Biblia dice así como te estoy diciendo. Pero ¿por qué entonces, si Dios te sigue llamando y llamando, sigues siendo en contra de su voluntad, de la forma salvífica para tu alma? Créeme que el Señor, el Dios vivo y Rey eterno, que con su ira hace temblar todas las naciones, este Señor se está mostrando amoroso y compasivo, esperando que tú le sigas de una vez por todas y te dejes salvar a la manera de Él. Por eso la iglesia de su santo nombre no creemos en una imagen, pues Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible y nos ha prometido que le veremos tal y como Él es. Por eso nosotros andamos por fe y no por vista. Le adoramos por fe y no por vista. Es locura para el hombre que sigue en contravía la voluntad de Dios. Pero el Evangelio presenta que el justo por la fe vivirá, y esto es a través de la obra de Cristo en el Calvario. Aquel que resucitó al tercer día y quiere darte vida eterna. Pero entonces, ¿estás correspondiendo al llamado? Es la pregunta del millón. Si no, qué bueno que esta hermosa mañana dejaras o hicieras más bien un alto en el camino de tu vida y te dieras cuenta de que todo lo que tienes no te lo ha dado aquello que tienes ahí, que tú reverencias y respeto tu fe. De pronto esto te incomoda, pero la Biblia dice de la siguiente manera, quiero que tú lo busques en tu Biblia, búscalo,
Por favor, así como buscas páginas y muchas cosas, y está muy bien que lo hagas, busca este versículo en la Biblia, en internet, búscalo. Dice la Biblia que todo lo que los gentiles ofrecen o sacrifican a los ídolos, a los demonios con D minúscula, lo ofrecen y no a Dios. Eso dice la Biblia, a Dios con D mayúscula. No es mentira, no lo estoy inventando. Eso dice tu Biblia católica o la Biblia cristiana. Entonces, qué bueno que hicieras lo que no hizo Israel. Israel se alejaba más y más en pos de su necia incredulidad y su amor a las imágenes y perdió lo que tenía, la bendición y la oportunidad salvífica. Pero Cristo el Señor esta mañana está tratando contigo para que tú entiendas que esto que tienes no te lo ha dado lo que tú dices adorar. Todo lo que tú tienes y lo que has recibido es porque la mano del Dios omnipotente, todopoderoso, aquel que es espíritu y es vida, te lo ha dado en su misericordia. Tú y yo no lo merecemos, pero Él tan bueno es que no hace llover solamente sobre los cristianos evangélicos, sino que hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Sí, Israel tenía escasez de agua, tenía 3 años y medio de sequía, pero ellos tuvieron que reconocer que los ídolos a los cuales amaban y adoraban no tenían el poder. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 17, creo que es, o 16. Bueno, búscalo en tu Biblia, por favor. Muestra la historia de cómo vino el acabose de la fertilidad y bendición para el pueblo de Israel por adorar los ídolos y las imágenes. Pero este pueblo de Israel fue confrontado por un hombre sencillo, tajante y contundente sus palabras, llamado Elías Tisbita. Y ahora él los reúne al Monte Carmelo porque Dios le movió el corazón a hacerlo. El Espíritu Santo, que es el mismo Dios eterno, el mismo Jesucristo, el Dios del ayer, de hoy, de siempre, movió el espíritu de Elías para que él hiciese el sacrificio. Ahora confronta a todos los que seguían y servían a las imágenes. Y él les dice, hagan sacrificio y el Dios con D mayúscula que responda con fuego desde el cielo, este es Dios. Y estos hombres lo hicieron, todo el día lo intentaron. Intentaron hacer descender del cielo algo y no pudieron. No pudieron, no pudieron, sabían que no iba a pasar. Elías sabía que no iba a pasar. Yo también lo sé, que cuando tú invocas a eso nada va a pasar. Dios en su misericordia, porque te ama, permite que pasen las cosas, pero es para que tú mires que no fue eso que tú adoras, sino Él, por su mano omnipotente y providencial y amorosa. Entonces ahora llega el turno de Elías, el que sigue y sirve y predica al único Dios que existe. Amén. Al Dios verdadero, santo, inmedible e invisible, inimaginable incluso. Y ahora que hace su sacrificio le dice, respóndeme, oh Jehová, para que esta gente vea que por mandato he hecho esto, que tú eres Dios, primeramente, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho esto. Ahora Dios, respaldando a aquel que le sigue sin verle, le da la promesa, lo que le había dicho que iba a hacer y lo que él le pidió que hiciera. Desciende fuego del cielo, consume el sacrificio y todo el pueblo de Israel alabó, se postró y dijo, Jehová es el Dios. Entonces tuvieron que hacer un alto en el camino y reconocer que lo que antes adoraban no les daba lo que necesitaban. Entonces, si tú en tu condición, aunque tengas riquezas, pero en tu creencia aún no tienes vida eterna y esperas que alguien te la arregle pagando X o Y fracción de dinero, cuando tú te mueras, déjame decirte que así nos dice la Biblia. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero aunque es un regalo, no es ordinario, ni es pachulí, ni es barato. Lo que pasa es que tú y yo no tenemos con qué comprarlo. Y Él pagó el precio por nosotros. Así que si tú quieres ir al reino de los cielos, este libro de Romanos te explica bien cómo hacerlo. Empieza a leer la carta a los romanos, a ver qué pasa con tu vida. Empieza por el capítulo segundo, después del primero, obviamente, y te vas a dar cuenta cómo terminó todo. Que Dios, cuando se vio enojado con el hombre, lo entregó a toda lascivia, pasión desordenada de concupiscencia.
porque ellos cambiaron la gloria de Dios en imagen de animales, de cuadrúpedos, y dieron gloria a lo creado y no al Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, que no te pase a ti lo que le pasaba al pueblo de aquel entonces, sino que entiendas que Cristo a través del Evangelio te salva, pero a su manera. Aquí las condiciones no las pones tú por dinero o pensamientos o títulos que tengas. Déjame decirte, las condiciones para entrar al reino de los cielos las pone el santo, el alto y sublime, y la única forma de que seas salvo es a través del mensaje que presenta a Jesucristo como Señor y Dios, esperanza, y cuyo nombre es sobre todo nombre que se nombra, y es el Señor Jesucristo. Esta es la reflexión para ese tu espacio, el correo bíblico. Y yo te pregunto, ¿lo entendiste bien claro? Espero que sí. Pero sabes una cosa, que aún estamos en la gracia, en una etapa de trato de Dios con el hombre, en el cual todo aquel que crea puede ser salvo. Solamente es que tú corrobores lo que te digo en tu Biblia. Y hay muchos versículos más que hablan de lo que estoy exponiendo. No te vayas a perder. Jesucristo te quiere salvar. Después no digan que no te lo dijeron, dicen los hermanos Gasca. Piénsalo, reflexiona, corrige. Por favor, no te incomodes conmigo, pero tengo que predicar todo lo que la Biblia dice. Y será hasta la próxima.